Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Boreal Televisión con imagen HD en todas las plataformas digitales, los grandes sistemas de cables del país y en la región del Cibao. Canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo. Boreal Televisión, Voz Dominicana. Bueno, hoy es jueves, estamos en la mitad de la semana, señores. Y algo más. Y hoy nos acompaña el licenciado Reinaldo Enrique. Siempre viene a hablar con nosotros de temas de derecho. Buenas noches, licenciado. Noches. Buenas. Placer tenerlo por aquí. Gracias. Licenciado, hay un tema bien interesante que debemos abordar hoy aquí en el programa Realidad en Contexto, y es el que tiene que ver con la revisión constitucional. Ahora, después de la creación del Tribunal Constitucional, que era una función de la Suprema Corte de Justicia, emitía la sentencia y después también, si había que hacer una revisión, la hacía la misma Suprema. Ahora el Tribunal Constitucional ha venido a diversificar y a dinamizar esta acción y que ha dado resultados maravillosos después de la creación de este órgano, que es la revisión constitucional. Fíjese, con la Constitución del 2010, proclamada el 26 de enero, se genera esa figura, se incorpora esa figura que no existía en nuestra Constitución, porque existía la ley 5353, que muchos conocen, que hablaba del amparo. Como el recurso o acción de amparo tenía un rango, o siempre lo ha tenido, constitucional, la vía recursiva de esa decisión o de esa acción llamada amparo, por la vía del control difuso, hoy se llama revisión constitucional. Es decir, el ataque, la vía recursiva, la impugnación para luchar por revertir esa decisión, que puede ser de amparo o no, porque hay que entender también que las decisiones con carácter firme, como las decididas por la Suprema Corte de Justicia, también son objeto de una revisión constitucional. Entonces, ¿qué es la revisión constitucional? Bueno, constituye una acción o vía recursiva, más que una acción, una vía recursiva para impugnar aquellas decisiones que tienen un carácter firme, como las que decide la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de hacer uso de esos principios constitucionales que de un modo u otro se han tenido que infringir en la aplicación de la norma sustantiva. Porque, como usted sabrá, casi siempre, cuando usted recurre en revisión constitucional, usted proclama alguna infracción de carácter constitucional, porque usted está señalando que hubo alguna violación, digamos, al debido proceso, el artículo 69, alguna falta de tutela, o hubo algún quebrantamiento de algún derecho fundamental propiamente y que no fue tomado en cuenta. Entonces usted está revisando con la finalidad de que sí se le tome en cuenta y de que se apliquen los principios con arraigo constitucional que sean necesarios. ¿Quiénes pueden interponer un recurso de revisión constitucional? Sí, necesariamente se requiere ser parte, porque es que el 185, numeral 1 de la Constitución nos dice a nosotros que el 185 tiene cuatro partes. El 1, sobre todo, es el que establece que todo el que tenga un derecho legítimo y debidamente protegido podría recurrir en amparo. ¿Por qué? Porque es la persona que está siendo afectada, entiéndase. La persona, cualquier persona que se sienta afectada con el quebrantamiento de algún derecho fundamental, puede revisar
Puede ser individual o puede ser colectivo. El 185.1 te habla del presidente de la República, le habla del Senado, de los miembros del Senado, le habla de la Cámara de Diputados, pero en el numeral infine le dice, y de cualquier persona que tenga interés y un derecho legítimamente protegido. Es decir, que lo puede hacer. Ahora, si usted dice, pero ¿cuál es el interés jurídico y cuál es esa persona con un derecho legítimamente protegido? Bueno, la persona que haya sido afectada o ese grupo que haya... Y hago este señalamiento. O un bien jurídico. Sí, este señalamiento, porque estamos hablando de la revisión constitucional, pero también en lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad como acción directa o concentrada, conforme al 185 también. Antes de tocar ese tema, deberíamos abordar cuáles efectos produce la revisión constitucional. Fíjense, si nos vamos a la ley 137-11, Sí. su artículo 53, porque si nos vamos a esa disposición legal, tan pronto usted ejerce esa vía recursiva en revisión, no es suspensiva. Es lo primero, que no es suspensivo. Usted dirá, bueno, pero es devolutiva. Eso lo veremos, porque el Tribunal Constitucional tendrá que revisar y si el objeto al que alude las disposiciones del artículo 37 de esa ley, de la ley 137, envuelve, si el objeto está dentro de los parámetros, porque hay una situación, cuando se quebranta un derecho fundamental y usted no ha sido satisfecho, usted recurre en revisión constitucional, pero hay que ver si esa revisión constitucional, más allá de interponerse, si el objeto recursivo es admisible o no, para entonces nosotros ver si se puede, ¿no?, revertir la decisión, porque hay que demostrar cuál es el objeto de admisibilidad que puede tener ese recurso, porque no es solamente recurrir en revisión constitucional y apoderar el Tribunal Constitucional de esa acción recursiva con la finalidad de generar dilación procesal, que eso usted sabe que eso lo hace mucha gente. Entre esos efectos, el primer efecto es que no es suspensivo. La revisión Sí, constitucional, hay que revisar. sí, la revisión constitucional podría retrotraer el proceso o anular la sentencia. Yo diría que podría anular la sentencia, anularla. ¿Y por qué? Porque el mandato que el Tribunal Constitucional le va a dar al órgano, o le va a enviar, o le va a señalar, o le va a indicar al órgano de donde proviene, porque ¿cuál es el órgano que conoció el fondo? No fue el Constitucional, es otro órgano que decidió en primer grado, o no en primer grado, la palabra no es primer grado, en instancia única. Efectivamente. Porque es que el recurso de revisión constitucional se interpone contra aquellas instancias, contra aquellas decisiones que provienen de una instancia única, que usted no puede apelar, que usted no puede oponerse, que usted no puede hacer nada más que intentar una acción en revisión constitucional, y siendo así, entendiendo que esto es una acción de carácter constitucional, pues evidentemente que si se anula esa decisión, se le van a establecer los mecanismos del lugar para que el tribunal que la dictó pueda enmendar ese error de carácter constitucional que fue infringido. Entonces, el ámbito de la revisión constitucional solo sería la violación a algunos preceptos constitucionales o derechos fundamentales de las personas. Yo diría que las dos cosas, porque Sí. hay una situación, el debido proceso
Es un derecho fundamental Efectivamente. y de las personas, porque las personas que están en un proceso tienen derecho a que se les sea tutelado, precisamente, valga la redundancia, su derecho. Y están en la Constitución los Y derechos están en la fundamentales. Constitución Sí, protegidos por ella. efectivamente. Y el artículo 6 nos habla a nosotros de la Constitución, de la supremacía. Sí. Y el 184 de la misma Constitución le da la facultad al Tribunal Constitucional de hacer cumplir los principios constitucionales y de velar por la supremacía de la Constitución. Entonces, es evidente que hay un control preventivo que tiene ese Tribunal Constitucional, y yo entiendo que si se demuestra que hay alguna violación, algún derecho constitucional y por demás sustantivo, por demás fundamental, pues con más razón entonces ha lugar a que se promueva esa anulación para que sean enderezados o enmendados o corregidos esos derechos que han sido conculcados. A propósito del control que ejerce la Constitución sobre las decisiones de los órganos jurisdiccionales, hablemos primero del control difuso, porque Sí. el control difuso tengo entendido que lo puede ejercer cualquier jurisdicción, si es invocado por una de las partes. Bueno, porque estamos hablando de la vía recursiva, de la revisión constitucional de aquellas decisiones con carácter firme, como Sí. las decididas por la Suprema, pero también es cierto que cualquier tribunal Sí, del orden jurisdiccional puede también ser pasible alguna sentencia, por ejemplo en amparo, tribunal penal, un tribunal civil, que el tribunal civil también conoce recursos de amparo. sí, Los tribunales penales quizás conocen más lo que es la figura del habeas corpus. el habeas corpus en Y- materia penal. Sí, en materia penal. Sí, Pero un habeas corpus usted le imprime, usted le ejecuta un recurso de revisión constitucional también. sí. Porque el habeas corpus tiene una connotación constitucional. Cuando una persona ha sido privada de su libertad por ilegal, Se le entonces viola un derecho fundamental. se le viola un derecho fundamental. Correcto. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con este y otros temas aquí en su programa Realidad en Contexto.